Bueno, pues comenzamos para hablarles del libro de Federico Sobrier, autor de la novela Rumbo al Alzheimer, la gran aventura, un libro que cuenta una experiencia personal y del que vamos a hablar a continuación en esta primera entrevista. Es difícil hacer un programa, como ya saben, jugando a la misma vez la selección española, es complicado, sobre todo acaparar la atención, pero bueno, en cuanto nos vayamos enterando de algo, en cuanto podamos también tener el ambiente que se está viviendo en Huelva con ese partido de la selección, se lo vamos a mostrar y van a vivir el Mundial, o vamos a vivir el Mundial aquí también de forma intensa. Sin embargo, vamos a empezar con esta entrevista, vamos a empezar dando la bienvenida a Federico Sobrier. Federico, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que oiremos los goles de aquí. Oiremos. Sin la menor duda. En cuanto los oigamos, pues al menos podremos decir qué resultado tiene ese partido. Y bueno, con muchas cosas que hablar, Federico, porque este libro, Rumbo al Alzheimer, la gran aventura, ha llegado incluso hasta Madrid. Este fin de semana se ha estado firmando novelas en la Feria del Libro. ¿Y cómo se llega a la Feria del Libro con tan poco tiempo, ¿no? Digamos, desde que tuviste la idea de hacer este libro hasta ahora? Bueno, suerte y constancia porque se ve cuando el libro aparece, pero no cuando comienza uno. La idea surgió como hace unos 7 años, estuve escribiéndolo unos 3 y después más duro que el escribirlo fue el llamar puerta a puerta a los editores y durante 4 años, hasta que bueno, he tenido ahora la suerte de que en Badajoz la editorial Abecedario ha confiado en mí plenamente y me ha dado pues una gran oportunidad. Federico, ¿cómo surge la idea de ponerte a escribir este libro, de contar la experiencia que enseguida nos vas a contar? Suponemos ya de qué trata el libro por ese título, Rumbo al Alzheimer, la gran aventura, pero ¿en qué momento dices quiero reflejar esta experiencia en un libro? Bueno, pues el libro, la náutica es algo que me ha apasionado siempre, pero surgió un problema familiar con el diagnóstico de Alzheimer a mi madre. Y entonces cuando se le diagnosticó yo no comprendía la posición sanitaria española respecto a esto, porque el neurólogo aconsejaba que no se le comentara la enfermedad que padecía. Incluso los medicamentos de la farmacia se le quitaban los prospectos para que no pudiera saber de qué iba aquello. Y entonces pues yo no lo comprendía, porque sobre todo, y me llamaba más la atención una mujer que es capaz de un periodo de 10 o 12 meses no conocer a sus hijos, pues era algo increíble que no te den la oportunidad de saber qué es lo que te espera. Y como bueno, parece ser, aunque bueno, cada uno tiene sus hipótesis, que los que somos hijos de enfermos de Alzheimer tenemos siquiera sobre estas fichas, pues tenemos estas más que los demás, pues yo pensaba que si a ti cuando inicialmente lo que haces es meter la radio en el frigorífico por un despiste, aunque esté encendida, o dejar las llaves del coche en el cajón de los cubiertos, todavía socialmente pues eres capaz de relacionarte y bueno, en un periodo que estuvieras bien socialmente, en 6 meses se pueden hacer muchas cosas. Yo comentaba, pues lo mismo te puede dar por irte al Caribe a ver aquellos mares o leer en una mecedora o lo que sea, pero tienes que ser tú el que opta. Es como lo que sucedía antes con los enfermos de cáncer, se lo decían al familiar, pero el enfermo no lo sabía. Claro. Esto es una cosa que, por ejemplo, yo sabía que en Escandinavia se asocian, se lo dicen a los enfermos, y los enfermos que tienen el mal menos profundo, pues los que lo tienen más profundo son ayudados por los que están comenzando. Federico, imagino que al fin y al cabo la persona que más pierde es la persona que padece la enfermedad, pero el familiar que ve como esa persona llegada ya no lo recuerda, eso debe ser complicado, ¿no? Asumir eso, asimilar esa enfermedad. Sí, es complicadísimo. Tuvo mucho que ver en que yo escribiera la novela, la relación que comencé a tener con la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Huelva. Entonces, pues yo empecé a interesarme por la información que podía allí recibir, iba a conferencias, a cursos de formación, y aquello acababa olvidándose la conferencia, olvidándose el doctor y convirtiéndose en una terapia de grupo. La gente necesitaba hablar, necesitaba descansar, el momento que podía salir
del entorno familiar, porque eso es para quien lo vive. Claro. Como si tú contases a alguien, una mujer que no puede tener hijos, tiene una idea de lo que pueda ser parir, pero desde luego quien no tiene un enfermo de Alzheimer en su casa no tiene idea, igual que jamás será el parto de una mujer igual a algo imaginado, ¿no? Claro. ¿Y por qué se vio, Federico, la necesidad de trasladar su experiencia a otras personas, de contar aquello que se estaba viviendo en su familia? Pues empecé a escribirlo y lo escribía de noche, y aquello a mí me relajaba. Un poco contaba pues mucho anecdotario. Yo, lo que no pretendía de ninguna manera es que fuera una novela técnica. Pretendía que fuera algo muy coloquial y de la gente de la calle, que entendiera perfectamente cualquiera, incluso desde niños, que se estudia la posibilidad de llevarlo a la ESO, hasta personas mayores, cualquier tipo, independiente, hombres, mujeres, como fuera, y está escrito en un lenguaje muy sencillo, y de hecho se lo han leído a niños y perfectamente lo entienden. Pero lo que no quería yo en ningún momento es buscar una tristeza. Quería una aventura con el sentido del humor que tiene muchas veces, porque los enfermos de Alzheimer hacen locuras, ¿no? Ha habido quien los ha identificado mucho con el Quijote. Sí. Con el Quijote y los molinos. Sancho Panza también se ha identificado con las familias, porque ¿quién convencía que no eran molinos? Eran molinos, y yo pongo como ejemplo que he visto discutir hasta la saciedad a los familiares para convencer al enfermo de que no le han robado dinero, por ejemplo. Claro. Porque a ellos le da por estas cosas. Y eso es como si tú a un rinoceronte en la sabana africana le dices que levante una pata y que se pare. O sea, es imposible. Imposible. Y eso quema al familiar muchísimo. Y de hecho a cuidadoras, las que no son experimentadas y están formadas profesionalmente, pasan por las casas y se van, pero porque es que eso no hay quien lo soporte si no estás preparado y tienes una fortaleza física y psíquica. Es una enfermedad cada vez más conocida, de la que se habla más, pero sigue siendo un tema tabú, y sobre todo las personas que tienen un familiar o una persona llegada que sufre esta enfermedad tienden más a callarse que a comentarlo o a sacar a esa persona a la calle. Pues sí. De hecho, hay en el libro algunas escenas donde el personaje fundamental sale desnudo a la calle. Y de hecho el otro día me contaba una persona que conocí en Madrid que su familiar era militar, y sobre las 2 de la madrugada se encasquetaba el traje militar y se iba a desfilar, y la policía lo encontraba por la puerta de Alcalá en Cibeles, ¿no? Y o sea, es una enfermedad que, hombre, es duro de asumir y sobre todo de afrontar por parte de los familiares. Aún así, Federico, yo cuando he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con miembros de asociaciones de enfermos de Alzheimer aquí en Huelva, siempre nos decían lo mismo, que a esas personas hay que sacarlas a la calle, que tienen que hacer vida normal, siempre por supuesto con un control, quizá con una persona que les acompañe, pero tienen que convivir, ¿no?, con los demás, y que los demás se empiecen a dar cuenta de cómo es la enfermedad, ¿no?, de los efectos que puede tener en determinadas personas, y sobre todo pues ayudar a esas personas, ¿no?, al fin y al cabo a que dentro del cambio que han sufrido mentalmente no sea después el cambio mucho mayor, ¿no? Sí, eso hay que asimilarlo, y que bueno, ellos llevan un poco su vida y que no se den cuenta de las grandes diferencias que hay de ellos entre nosotros al principio, porque ya la enfermedad ha pasado unas fases que están solos, se interiorizan, y hasta ellos verse en el espejo ven un enemigo allí, pero en tanto sí tienen capacidad, pues sí, pasearlos, y incluso bueno, la Asociación de Huelva en este sentido trabaja muy fuerte, tienen unos especialistas impresionantes. Yo aprendí mucho con ellos. De hecho, Rocío Muñoz, su presidenta, leyó mi borrador hace 7 años y me animó muchísimo a que siguiera, y es una de las personas que ha influido en que yo me tirase esos 7 años intentando que llegase este momento, y aquí estamos. Se lo han puesto fácil, Federico, una vez que tuvo la idea, que empezó a escribir el libro, que ya lo tenía. ¿Los pasos han sido complicados para publicarlo, para trasladar ese testimonio, o han muy difícil, tenido? Dificilísimo.
Yo una vez terminado el libro, pues empecé a mandarlo a editoriales, a presentarlo en centros institucionales y nada, dificilísimo, no había manera. Yo lo mandaba a editoriales de prestigio y bueno, me contestaban que mi libro no andaba por su línea. Sí. Y yo pues al día siguiente veía las noticias que tenían pues editores de renombre que iban a sacar novelas tipo A la triste o cosas de este tipo, y yo decía, pues quizá utilicen mi novela para la cojera de la mesa, ¿no? Porque Sí. es normal, la rentabilidad hoy en día quien la da son los renombres y los premios.